Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Diálogo Jurídico. Como siempre, muy agradecida de su sintonía y de recibir de ustedes tantas felicitaciones y motivación para seguir adelante con este programa y recibir de ustedes inclusive temas que quieran que tratemos en nuestro programa Diálogo Jurídico. Como siempre, acompañada hoy de un profesional, en esta ocasión médico, porque sabemos que siempre estamos enfrentando situaciones de salud y a veces no sabemos cuáles son obviamente los derechos, pero también esas obligaciones que se dan entre el paciente, clínica y doctor. ¿Y quién mejor que un profesional de la salud para explicarnos un poco el tema de qué novedades hay con relación al sector salud? Como digo, muchas veces desconocemos cómo debemos de acercarnos a un centro de salud, y en este caso nos acompaña el doctor médico especialista en medicina tropical, el doctor Miguel Ángel Russo, quien es miembro de la dirección del Hospital IMG, que se encuentra en Bávaro, un hospital que ya tiene muchos años, ya varios años en la zona, y la verdad que se ha venido destacando por ser un centro médico privado de alto nivel. Él también es presidente de la región este de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, y un joven profesional, como digo, médico, que ha tratado también de contribuir no solo en su profesión, sino también en el sector salud. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Russo. Bienvenido, Russo. No, gracias, Mariana, por tenerme en tu programa otra vez. Y después de esa introducción, fue como 15 años. Estuviste, sí, hace un par de años, diría yo ya, más de un año, que nos acompañaste. Y recuerdo que en esa ocasión muchas personas le llamó la atención porque tú explicaste de una manera muy llana y muy clara, que es como nos caracteriza este programa, para que todo el que nos escuche y nos ve pudiera entender ese tema que tú trataste con nosotros. Pero en esta ocasión hay tantas novedades que se están dando con relación al sector salud, y uno que otras situaciones también que circulan en los medios de comunicación con relación a lo que está ocurriendo, pero más que todo, ¿qué novedades tú nos traes que nos puedas compartir? Bueno, más que nada, sabes que en el programa anterior habíamos conversado de cómo era el manejo de las emergencias generales. Correcto. Cuando ocurrían, y el día de hoy queremos conversar de esas emergencias laborales, que hay mucha incertidumbre y mucho desconocimiento en la población con respecto a cuál es el debido proceso, y básicamente uno que otros temitas que tienen bastante relevancia e importancia. Uno de ellos, aunque no sea técnicamente jurídico, pero sí tiene un impacto importante en la población, es el tema de las vacunas. Wow, sí. Y darle una tocadita al tema del Código Penal y con respecto al tema de la medicina, sobre todo en el sector médico, que hay mucho miedo con lo que podría pasar si se aprueba tal cual como está sujeto a hacerse. Exacto. También tengo entendido que el hospital tuvo una aprobación, el único centro médico privado que tiene, ¿cómo se llama eso? De Estados Unidos. Volvimos otra vez a recertificar la acreditación americana. Muy bien. Lo que nuevamente seguimos siendo el único hospital general con una certificación de esta categoría, lo cual conlleva actualizar, me imagino, ciertos procedimientos también, claro, que son más exigentes. Sí, porque al principio, como uno le decía al equipo y a la organización, lo fácil es sacar la acreditación. Ajá. Lo difícil es mantenerlo. Eso porque cada vez, como la estrella Michelin, que es difícil mantenerla también, ¿verdad? En los restaurantes. Cualquiera puede tener la acreditación, pero mantenerla realmente es lo difícil, porque eso implica transmitir una cultura constantemente y un aprendizaje que nunca se termina, y sobre todo a veces uno cree que una firma en un sitio donde no va no pasa nada, no es nada, no es relevante, y sí lo es. Y sí lo es. O un gesto de una enfermera con un paciente. Claro. Porque estas certificaciones, más que nada, la importancia es que se preocupan en la seguridad del paciente. Y la seguridad comienza
con el trato que se le da al paciente y con lo que se documenta. Claro, entonces me imagino que esa recertificación conllevó que el personal completo se actualizara, sí, claro, se preparara. Me imagino que le dan cursos, talleres. Sí. Es un proceso completo porque la certificación se revisa cada 2 años. Okay. Entonces, realmente uno se pasa esos 2 años, o sea, que manteniendo, tú la consigues y de una vez arranca el próximo periodo. Como lamentablemente en la zona tenemos una alta rotación de personal, eso nos hace que nos mantengamos siempre entrenando. Okay. Porque, como te digo, una vez uno adquiere la certificación, no es cruzarse de brazos, claro, esperar los próximos 2 años y empezar el proceso de nuevo. O sea, es un proceso constante que incluso ellos en cualquier momento pueden mandar un equipo a auditar. Sí. En ese proceso a ver si se está cumpliendo entender todo. Que no se está cumpliendo. Claro. Bueno, pues aquí ya hemos visto los temas interesantes que vamos a estar tratando en este diálogo jurídico, así que vamos a hacer una primera pausa, Russo, y al regresar entonces me llamó mucho la atención sobre las emergencias laborales. Al regresar. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del doctor Miguel Ángel Russo, miembro de la dirección del Hospital IMG, Centro Médico Privado de Alto Nivel, ubicado en la sección de Bávaro, y que hoy pues nos viene a dar ciertas actualizaciones y novedades de lo que está ocurriendo en el sector salud. Y antes de la pausa, Miguel, me decías de las emergencias laborales. ¿En qué consiste la emergencia laboral y cuál es la diferencia entre una emergencia regular, ordinaria, con la laboral? Mira, tú sabes que en la población ahora mismo, o siempre ha habido un desconocimiento de qué es una emergencia laboral o un accidente laboral, como generalmente lo conocemos. Y es esa situación de salud que ocurre desde en el trayecto hacia las labores, durante las labores o en el trayecto del trabajo hacia su casa. Cualquier evento
que pase durante esas 3 escenarios, se consideran accidentes laborales o emergencias laborales. Y debe de introducirse ese paciente con esa observación de que se trata de un accidente laboral o una emergencia laboral. Claro. Okay. Entonces, muchas personas, por ejemplo, el primer conflicto que tienen con el desconocimiento es el tema de los trayectos. Que si es trayecto, que si no es trayecto. Entonces, por ejemplo, si el empleado sale o el colaborador sale de su casa, va hacia su trabajo, pero antes se para a dejar al niño en el colegio. ¿Qué pasa ahí? Hay gente que entiende que eso no es trayecto, pero el paciente, el colaborador va hacia su trabajo y hace una parada. Se desvía para hacer algo personal. Pero no, está contemplado dentro de trayecto. Sí, claro. O cuando el paciente, el colaborador sale del trabajo y va hacia su casa, hay ciertas flexibilidades donde un desvío, por ejemplo, se para al supermercado o se para donde su madre a llevar algo o donde un familiar en unos tiempos que están determinados en el reglamento. Lo que sí no es trayecto es que el individuo salió del trabajo y se fue a un colmado que estaba en el trayecto hacia su trabajo. Exacto. Automáticamente ya ahí rompió todo, eso no es un trayecto. Y además que son paradas que habitualmente debe hacer. Por ejemplo, el papá se para o la mamá a buscar al niño donde la abuela. Exacto. O sea, esos son lo que se consideran. O viceversa, en la mañana usted sale y si me paré a desayunar. Si es un desayuno relacionado al trabajo. No que, bueno, yo salí, me fui para el típico de Bonao, me di unas alturas, una cosa, algo, no. Tiene que certificar. De hecho, si el empleado está en su trabajo y sale a un brunch o a una cosa relacionada a su trabajo, debe avisarlo. Exacto. Que esa es una de los problemas que a veces los empleadores y recursos humanos, la gente cree que son impertinentes, pero realmente por eso es, como dicen en el pueblo, que es tan necio, de que si van a faltar, avisen. Claro. Porque muchas veces, te pongo un ejemplo, en un vehículo van 5 personas que se están moviendo hacia un trabajo y en ese momento iban 5 y el que es habitualmente recogen al personal y lo llevan. Y ese día hicieron un cambio, que pasa mucho en el sector donde hay turnos. Para recursos humanos, la persona que va en ese vehículo es Juan, Pedro, Antonio, Juana y María. Pero resulta que María cambió por Petra. Quien en ese momento va certificado de que va a trabajar es María, no Petra. No Petra, claro. Si no se notifica, entonces puede que Petra, si hay un accidente, no va a estar cubierta. Porque se supone que ella no está en el... Por eso siempre hay que notificar cualquier cambio de turno que se vaya a hacer para que el recurso humano siempre lo tenga registrado. Exacto. Porque a la hora de la emergencia o del accidente, cuando llegue al centro de salud a recibir la primera atención, todo eso se tiene que documentar. Y de hecho, el IDOPRIL va a mandar un inspector a verificar la información de que si fue en trayecto, que fue trayecto, cómo fue, si fue un accidente laboral, que era un jornalero que estaba picando y le cayó algo en la cabeza, o que estaba usando una sierra y se cortó, o simplemente fue que se dañó algo en una oficina y se ocurrió un incendio. O sea, cualquier evento, tanto que sea directamente asociado al trabajo que hace ese individuo o algo asociado al ambiente de trabajo, se considera como una emergencia una emergencia laboral. Pues mira, yo pensaba que al final cualquier emergencia no se clasificaba de esa manera, y sobre todo que fuera un inspector. O sea, ¿y quién avisa al IDOPRIL? Entonces, el proceso, como se manejan estamos claros que ya es una emergencia o un accidente laboral. Entonces, la empresa debe notificar vía el llenado de un formulario, que eso todos los departamentos de recursos humanos lo tienen. Exacto. Pero para evitar que la atención no se interrumpa, el proceso como está estipulado es que el paciente reciba la primera atención con su seguro
de su ARS. Ok. El paciente en la emergencia generalmente lo que se va a utilizar es su seguro y después la ARS de ese paciente y Idopril se ponen de acuerdo y hacen su saldo uno contra Exacto. El paciente no se ve afectado. No se ve afectado de ninguna naturaleza. Exacto. Claro. Si la emergencia o el accidente va más, no pasa más allá de la emergencia, Sí. entonces se le hacen las licencias pertinentes. En el caso de, por ejemplo, una persona que se cayó, no tuvo ninguna fractura, pero tuvo un golpe importante, en la emergencia generalmente lo que se le da es un acta de un certificado de que tuvo la emergencia y eventualmente debe ir a un especialista, ya sí lo amerita, asociado al Idopril, para que certifique que esa persona está apta o no para continuar laborando. Para continuar con sus labores. Por ejemplo, el paciente va a llegar, si es un golpe, con su radiografía, donde un traumatólogo no merecía efectivamente, usted no necesita más que 24 horas de reposo, tómese este medicamento y se puede reincorporar a su trabajo. Si encuentra que no, fue un esguince, fue una fractura, lleva una intervención, la que sea, entonces eso ya con esa certificación, eso se entrega en recursos humanos y se lleva al Idopril, donde ellos hacen el expediente del paciente. ¿Por qué es importante todos estos procesos? Porque en dado caso de que el paciente tenga que tomar una licencia médica o incluso una incapacitación por el accidente, hecho, sí. Quien va a darle la cobertura es el Idopril y ellos necesitan tener todos esos certificados. Exacto. Y todo en orden, incluso con el Ministerio de Trabajo. Porque cabe la aclaración de que muchas empresas y colaboradores están en el error de que las licencias se pagan y lamentablemente imagínate que entre 2 o 3 colaboradores en licencia médica se pague, tú tienes que sustituir muchas veces ese colaborador con otro personal para poder seguir con la operación de la empresa. Las licencias médicas no se pagan, entonces ahí es que entra Idopril, ¿verdad? Sí. En que obviamente ellos no reembolsan el 100%, es un porcentaje dependiendo inclusive hasta de la antigüedad que tú tengas. No, de hecho Idopril sí. Idopril sí, no. el 100%. Cuando siempre por accidente laboral. Un accidente laboral, el afiliado, que aquí hablamos ya, es al empleado que está inscrito con todo el rigor de la ley en su TCS, con su seguro básico, generalmente incluso en el caso de que haya una incapacidad temporal o permanente, Idopril tiene la responsabilidad de cubrir los hijos menores de 18 años de ese individuo. Sí, el tema es que lo paguen a tiempo y que a veces la empresa se lo adelanta en cierta empatía con el colaborador que no tiene ingresos para su familia y sus recursos personales, pero la realidad es que Idopril a veces toma muchos meses y lo que hace la empresa es decir, mira, te puedo adelantar algo, pero al final hay que esperar que Idopril pague. Sí, es así. Eso es así. Pero en el tema de la emergencia, per se, yo me atrevo a decir que no hay un centro en este país, si lo hay, pero por lo menos miembros de Andeclip, estoy casi seguro que no, que paciente que llegue a una emergencia con un accidente laboral, el proceso se hace sin ningún problema. Cuando aparecen los problemas es cuando hay desconocimiento. Que muchas veces quieren, lamentablemente en todos los dados hay bellacos, quieren alterar los procesos. Por ejemplo, se supone que la primera atención se cubre por la ARS del paciente. Correcto. Pero entonces la empresa que ese día no pagó la ARS, que estaba suspendida, entonces ellos quieren que el Idopril es que entre primero y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Generalmente los centros de salud debemos tratar de mantenernos al margen de esas situaciones, dar la atención, pero eventualmente el proceso hay que cerrarlo, porque como te digo, hay toda una documentación que hay que cumplir precisamente para garantizar para que simplemente es una enfermedad que va a requerir medicamentos, que la Idopril se lo va a cubrir, o es fue un accidente que va a dejar un problema de incapacidad temporal, que temporal se considera hasta el año, o
o ya permanente. Exacto. Entonces ahí, porque incluso hasta las terapias de rehabilitación que va a tener ese individuo lo cubre IDOPRIL. Exacto. Pero todo debe estar documentado. No es que yo necesito 100 terapias, ¿no? Correcto. Tiene que ir a donde un especialista que certifique que usted necesita. Pero pagan a tiempo esos servicios. IDOPRIL tiene buena fama. Ok. En diferencia de otras ARS. Y me llamó la atención el tema de los menores de edad. ¿Qué proporción pagan en base al tipo de accidente? ¿Cómo funciona? Depende de lo que percibe el individuo, es una proporción. Ahora mismo realmente no lo recuerdo, pero es una proporción de lo que recibe del salario del empleado. Y depende de la envergadura de la incapacidad. ¿Y el cheque lo retira directamente el colaborador o lo recibe la empresa? No, eso es un proceso que el familiar en este caso, si es la esposa o la madre, eso se hace un proceso de asignación de responsabilidades y eso se maneja ya directamente con los familiares. La empresa generalmente ellos cumplen con tenerlo todo en orden y el proceso ya pasa de individuo y IDOPRIL. Ya, vamos a hacer otra pausa, Miguel, pero al regresar sí me interesaría saber un poquito de cómo funciona riesgos laborales y cuál es la diferencia de los accidentes laborales con IDOPRIL y CISARRIL. Claro. Al regresar. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre agradeciéndoles de su sintonía e invitándoles a que nos puedan contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Siempre presta a contestarles sus preguntas e inquietudes y recibir de ustedes temas que quieran que tratemos también en su programa Diálogo Jurídico. Bueno, Miguel, entonces, antes de la pausa, te preguntaba cuál es la diferencia de IDOPRIL con CISARRIL. Riesgo laboral, que lo paga exclusivamente la empresa, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos colaboradores que deben de estar registrados o no en riesgo laboral? IDOPRIL, a pesar de que es un instituto y como entidad, mucha gente no es una ARS, no, porque no es una administradora de riesgo de salud, pero en términos llanos, prácticamente es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que ellos manejan otro tipo de riesgo, que en este caso es el laboral.
riesgos normales, ARS, riesgos laborales y IDOPRIL. Ambos están regulados por la CISARRIL. Okay. Que el CISARRIL es el órgano que debe supervisar que ambas entidades cumplan con sus funciones y con los reglamentos de cara a los afiliados y a los prestadores. Okay. Entonces, ¿por qué hay una sinergia entre ambas cosas? Volvemos al tema para que la gente entienda: emergencia de accidente laboral o emergencia natural de una emergencia laboral. ¿Y por qué el rompecabezas está armado de la manera que está? Quedamos que cualquier eventualidad que ocurra en trayecto o durante el trabajo es una emergencia laboral o un accidente. Ajá. Ahora bien, una emergencia laboral una emergencia natural puede ocurrir en el trabajo y no necesariamente ser una emergencia laboral. Me explico. Si usted es hipertenso y ese día no se tomó la medicina y en el trabajo le subió la presión, no porque hizo un pique, no porque hizo una cosa, ese paciente está sufriendo una emergencia natural porque es una enfermedad de su causa. Y por eso, te decía al principio, las emergencias siempre, la primera atención la va a cubrir su seguro básico. Para evitar ese problema. Después se hace la investigación y IDOPRIL le manda. Resulta ser... Y no, mira, resulta que ahora viene la diferencia. Tú eres una persona que nunca ha sufrido de depresión, de presión alta, no de depresión. Y resulta que ese día te sobrecargaron de trabajo o pasó una situación muy puntual que hizo que se acelerara, que tú te aceleraras, que subieran. Entonces, esa eventualidad sí es una emergencia laboral. O el aire estaba botando un oxígeno y todo el mundo se intoxicó, o en el comedor alguien comió un alimento que no tenían las condiciones. Pero no que, por ejemplo, que tú padeces de úlcera gástrica y ese día no te tomaste el medicamento y te pusiste malo de tu enfermedad, que ya tú tienes registrada. Exacto. Eso no... Una migraña también, que le pasan a muchos colaboradores. Exacto. Ahora, ¿cuáles son las emergencias? No los accidentes, porque accidentes creo que todo el mundo está claro, porque generalmente implica traumas, son aparatosos. Pero, por ejemplo, una de las afecciones laborales más comunes que nadie se lo imagina. ¿Cuál? El dolor de espalda. Mira. Porque generalmente no estamos sentados en un asiento como es, o estamos teniendo demasiado tiempo de oficina sentado. No hay. Por eso es generalmente en las empresas donde hay un médico ocupacional que está vigilando que todo eso ocurra, que todo eso se disminuye, porque todo eso son afecciones. Y se controla, claro, que cada cierto tiempo la gente se pare, camine. Entonces, por eso siempre tiene que haber esa distinción entre una emergencia natural, una emergencia en el trabajo, un accidente laboral. Otra confusión que pasa mucho es accidente de tránsito, accidente de trayecto. Un accidente de tránsito es que usted está un domingo en la calle y lo chocaron. Exacto. Eso incluso tiene otro fondo. Otra connotación. Para la cobertura del paciente, que también igual se le tiene que dar atención al paciente. Claro. Y cuando es un accidente laboral demostrado, entonces todo este proceso que hablamos anteriormente, que mucha gente lo ve como burocrático, pero lamentablemente es así, porque también eso evita que mucha gente abuse del sistema. Porque yo te puedo decir que en sentido general, me atrevería a decir que más del 90% de los usuarios de IDOPRIL no han encontrado el problema. La última gran catarsis que hubo con IDOPRIL creo que fue hace 15 años con los ortopedas, que ellos tenían un tema con los tarifarios, que sí, que no, que sí. Y realmente eso se solucionó. Y al día de hoy, claro, IDOPRIL sí tiene mecanismos de supervisión muy importante, porque prácticamente ellos están dándole cobertura a todos los empleados del país. Entonces es un trabajo fuerte y se manejan unos fondos importantes, pero yo la verdad es que hasta ahora no he escuchado que por ejemplo le hayan negado la cobertura a casos
Sí. Y si ha pasado, eso se hacen... Pero, por ejemplo, ¿todos los colaboradores deben estar inscritos en riesgo laboral? Todo el que está trabajando tiene que estar en la TCS. Sí, la TCS. Si está en la TCS, está en riesgo laboral. Tienen parte del dinero que se descuenta al empleado, que va a la TCS, una parte va para riesgo laboral. Ok. Es una porción menor que la de los fondos. Sí, que es 1%. Sí. Pero siempre, por eso la primera gran acción que hay que cumplir es que el colaborador esté inscrito en la TCS, porque esa es la garantía. Esa es la garantía, claro. Porque de hecho, cuando hay una situación, incluso si pasa un accidente que uno lo sospecha, porque el paciente llega al centro de salud con su uniforme, sí, la primera sospecha del que lo atiende es que sea algo laboral. Claro. Y lo primero que hace es buscarlo en el registro con su cédula, y ahí trabaja en tal cosa, y generalmente uno notifica a la empresa. Miren, tenemos a fulano de tal, es empleado de ustedes. Ay, sí, ¿dónde está? Lo andamos buscando. Ah, mire, está inconsciente, está aquí, o tuvo un accidente de tránsito. Claro. Claro. Como te dije ahorita, hay mucho bellaco en el sistema, que el paciente, el colaborador salió a las 5 de la tarde y de su trabajo a su casa el trayecto es 1 hora y resulta que a las 11 de la noche no aparece. Entonces, y tuvo un accidente a las 9 de la noche. No, ya no. Usted debió haber llegado a su casa. Exacto. Eso es trayecto. Y algo ya desde el lado de la empresa, que a veces suele cuestionarse, pero ¿cómo va a ser? Porque lo que le pasó fue ¿cómo le van a dar 15, 21 días de licencia? ¿Cómo de verdad uno puede comprobar que el médico está haciendo justo o que el médico se cuide y dice, bueno, serían 5, pero déjame darle 8, porque a veces para evitar esa responsabilidad médica, los mecanismos que se han establecido para evitar eso es todo paciente con una emergencia o un accidente laboral, cuando llega a la emergencia, en la emergencia lo que se le emite es una licencia de 24 horas. Ok. A no ser que sea algo de envergadura que amerite que el paciente sea ingresado. Una fractura, un trauma, ya cosas de envergadura. Pero no. Entonces, con esa licencia de 24 horas, el colaborador debe ir a donde un especialista, o lo van a referir de un especialista para que ese especialista determine si esa emergencia amerita más días de licencia o no. Okay. Entonces ahí generalmente ese proceso no es tan escabroso. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Del lado de las empresas, los departamentos de recursos humanos sí tienen que estar pendientes, porque una persona que siempre se enferma de lo mismo el último fin de semana de cada mes. Siempre se enferma porque todo es un semana de que hay un feriado. Todos los fines de semana siempre tiene hacer puente. Algo. Ese paciente que llega con un dolor y te lleva una licencia de 24 horas. Después te vuelve a llevar otra licencia de 24 horas y no te termina de llevar el certificado del especialista al que lo están refiriendo. Son esas alertas que uno tiene que Pero, por ejemplo, la empresa dudosa de que de verdad le correspondían esa cantidad de días de licencia, ¿puede solicitarle una segunda opinión? Incluso vía IDOPRIL, ellos pueden hacer la notificación y el mismo IDOPRIL se encarga de hacerlo. Okay. Si eventualmente ven que no hay ninguna relación con el diagnóstico y con lo que el paciente está padeciendo, entonces también incluso ellos se pueden acercar a la dirección del hospital y pedir, miren, ustedes pueden certificar. Muchas veces lo que nos pasa es que falsifican los documentos. Y cuando se acercan, entonces tú te das cuenta, no, pero ese no es el documento del oficial nuestro. Por eso siempre la empresa tiene que estar en contacto con IDOPRIL. IDOPRIL siempre está en contacto con el proveedor. Porque esa es la única forma de triangular, de que no haya que ninguno de los lados hagan o quiebren el proceso. Claro. Y
Obviamente, en todos lados eso ocurre. Yo me acuerdo de una vez que a nosotros nos pasó a una doctora que le dijeron, caramba, fulana, tú que dijiste que no iba a trabajar en Punta Cana. Yo no trabajo en Punta Cana. Y yo, no, pero mira, a mí me mandaron una licencia. ¿En serio? Con tu firma y tu S4 y tu... Es que la inteligencia artificial hace muchas travesuras. No, también. este era antes de inteligencia artificial. Yo no quiero ver ahora. Entra con imprenta Pérez. Pero mira. Y cuando la doctora vio que estaba en una receta, en un recetario de nosotros, su información estaba montada, ella se comunicó con nosotros. Mira, y lo reportó. Aquí hay una cosa que están emitiendo con mi sello de tu hospital. Y cuando investigamos, era... son creativos. Hay centros que cobran por los días de licencia que usted quiera, entonces... Claro, no hay de todo en la viña del Señor. Vamos a hacer una pequeña pausa, Russo, y al regresar continuamos entonces sobre este interesantísimo tema. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Estamos de regreso en su programa Diálogo Jurídico, hoy con el doctor Miguel Ángel Russo, tratando esas situaciones, esas novedades que hay en el sector de salud. Y tengo entendido, Russo, que ese consentimiento informado que en el programa que tuviste anteriormente, sé que lo tratamos, ¿ha habido algunas incidencias, alguna jurisprudencia que haya cambiado un poco el procedimiento de llevar a cabo ese importantísimo documento que la gente no entiende y a veces en situaciones de emergencias muy críticas no quieren, no entienden por qué tienen que llenar eso y buscar un testigo, una cosa? Cuéntanos de eso. Sí, mira, y no solamente la gente, los médicos somos los principales cabezaduras con el rigor que debemos darle a los consentimientos informados, porque ya no es simplemente de que yo tengo la firma del paciente y un testigo. No, ya el paciente, yo como médico o como centro, debo asegurarme de que la información que se le está transmitiendo al paciente la está entendiendo. La entienda. Y de que está firmando algo que lo entendió. Sí, que lo leyó y que lo asimiló. Que lo asimiló. Generalmente, prácticamente ahora con el advenimiento del nuevo Código Penal, el manejo que se le debe dar al consentimiento informado va a ser esencial, porque no es simplemente, como te digo, escribí y fírmame aquí ya.
Porque, y no es que entonces darle como un papagayo, las complicaciones de este procedimiento son estas. O sea, hay que darle el chance al paciente y al acompañante o al testigo o familiar de que pregunten, se expresen y ten claro de que entendieron lo que se le está explicando. No es simplemente, mire, usted tiene la vesícula y yo se lo voy a sacar y punto. Pero en un procedimiento que tú previamente lo planificas, tiene sentido. Pero en una emergencia, ¿cómo se trata esa parte? Que en la parte de la emergencia, la prerrogativa la tiene el médico. Okay. Y si la vida del paciente está en riesgo, la Constitución en eso es muy clara. De que la vida del paciente, del individuo, ahí sí, hay que garantizarla. Claro, después que eso se estabiliza un paciente eso no quiere decir que los médicos y los centros tenemos carta blanca para hacer lo que nos den, invocando una emergencia. Por ejemplo, una persona que llega con herida de bala, uno no se va a poner a preguntar. Incluso la parte civil de la policía, la cosa, uno no se pone en ese momento a ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? A diferencia de que, por ejemplo, si uno recibe una violación, ahí el proceso es completamente diferente. Ahí no, espérate, vamos a buscar las autoridades, aquí tiene que venir otro tipo de peritaje. O una persona que llega, lo lleva el 911 con un politraumatizado, tiene fractura de brazo, fractura de cuello, fractura de fémur, fractura de cráneo. Uno no se pone a preguntar, uno atiende al paciente porque inminentemente está comprobado de que la vida del paciente está en riesgo. Lo mismo pasa con una embarazada. Claro. Ahí entonces es doble, tú tienes que proteger a la madre y tienes que proteger a la criatura. Ahora bien, tú llegaste con un dolor en el ombligo y resulta que es el apéndice que está a punto de reventarse, pero todo el proceso se puede hacer porque todavía no hay signos de alarma. Lo que uno está mirando es que lo blanco normalmente es hasta 12, está en 15, el dolorcito está ahí, ya la imagen te dice que está inflamada, ya uno sabe a lo que va. Entonces, al paciente se le puede informar y el proceso puede ser... que muchas veces uno eso cree que no debe hacerlo y al paciente uno se le olvida para agotar un proceso burocrático y se le olvida de que independientemente es una emergencia. Exacto. Que ahora mismo no es que hay que salir corriendo como un tiro, un politrauma. Entonces, en este proceso, bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros de la certificación, no es un requerimiento legal dominicano, pero sí de la certificación americana, donde incluso además del testigo del paciente debe haber un testigo institucional que garantice de que el médico que habló con el paciente dio la información y el paciente preguntó y se aseguró que estaba entendiendo lo que se le estaba explicando. Claro. ¿Y hay un personal específico para eso o cada médico tiene que tener su testigo? ¿Cómo funciona? Bueno, en los centros, por ejemplo, que llevamos estas certificaciones, nosotros tenemos un personal de la atención al usuario para garantizar estas cosas. En el caso de que sea un médico, generalmente lo que uno le recomienda, siempre tiene un asistente y una enfermera, que es la que va a garantizar. Y es un proceso, vuelvo y te digo, que es para garantizar para reforzar el testigo y al paciente, que de cara a la jurisprudencia dominicana es lo que legalmente va a exigir la firma del documento. Tiene que estar en letra clara, cero formulario tipo tarjeta de crédito, lapicero azul, fechas claras, no borrones, que eso es muy típico sobre todo nosotros los médicos. Se supone que tienen que sacarle copia al documento de identidad de la persona. Mira, habemos instituciones que lo llevamos a un grado más de incluso le ponemos la huella digital. Para garantizar, porque ya una gente cuando tú le dices que ponga su huella digital, el proceso mental que está haciendo, dice, espérate, la huella eso no como que nadie lo olvida, ¿verdad? Como que ya no me están pidiendo. Cuando muchos papeles tu firma, pero como que ya cuando alguien te dice póngame su huella, ya uno como espérate. Claro. Porque uno trata de que sea la firma de la cédula que coincida con la firma del paciente y del testigo. Exacto. Pero al mismo tiempo nos lleva a otro problema, que es cuando el paciente llega solo. Exacto. ¿Y qué pasa ahí? Muchas veces queremos ser como tan robustos protocolarmente hablando
que se nos olvida que hay que dar la atención. Exacto. Entonces, eso tiene otro proceso. Hay que hacer una nota médica, el paciente llega solo, no tenía capacidad de respuesta. firma. Por ejemplo, si llega inconsciente y el paciente hay que entubarlo, el del médico es el quien debe decidir. Exacto. Todo eso sí lo que entonces se debe registrar. Paciente llegó inconsciente, así, y como los signos vitales estaban así, aquí está la prueba, generalmente el chart de la enfermera, por lo que se tomó la decisión para garantizar la vida del paciente. Y aquellos pacientes que tienen esta religión que no permite transfusiones, ¿tú has tenido caso y cómo maneja la clínica ese aspecto? ¿Cómo se hace constar esa? Para tranquilidad en los médicos de los centros, han habido ciertos ya precedentes en el Tribunal Constitucional, sobre todo con el tema de la transfusión y esta religión, los testigos de Jehová, que son los principales que no creen en transfusiones, siempre y cuando el individuo sea mayor de edad, tiene su decisión, firman y hacen... Hay una casilla para eso. Si necesita transfusión... ellos se pueden negar y se justifica porque se están negando y eso se respeta. Ahora, en el caso de los menores, ya hay un precedente en el Constitucional donde hubo un fallo a favor del menor de edad. Interesante. Y no de los padres. Y la aplicación que se daba era que todo menor de edad es responsabilidad del Estado y no está sujeto a la religión de sus padres. Y por ende se tiene que garantizar. Porque él no está en capacidad de verdaderamente poder elegir si esa es la religión que quiere. Los padres no pueden elegir por él. Entonces ahí ya el Estado... hay presente. De hecho, ya nosotros lo hemos usado, porque hemos tenido varios casos. El último fue bien reciente, donde cuando el caso ocurre, uno se comunica principalmente con el CONANI, cuando son menores de edad, y ellos ya tienen su protocolo donde se comunican con un magistrado, se emite una orden. Hay que esperar una orden. Pero se hace rápido. El último se tomó 30 minutos. Y fue a las 10 de la noche. Mira. O sea que es un proceso que de verdad caminó excelentemente. Se colocó, se hizo la transfusión y no hubo ningún problema y ningún miedo de que eso es algo que los médicos tenemos que entender, que ya no tenemos que tener ese miedo. Aunque generalmente también hay mucha gente que cuando se ve con la situación, como dicen por ahí, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Yo me acuerdo cuando yo practicaba en Santo Domingo, yo tenía una señora que ella era, creo que sí, que era testigo de Jehová, y cuando ella estaba muy malita en el intensivo, en el centro donde estaba, y ella me dijo: mire, doctor, si hay que transfundirme entre usted y yo, páseme mi sangre. Y no se lo diga a nadie. Entonces es algo que uno trata de respetar, pero como hablamos, con los menores de edad no, porque no tienen. Y gracias a Dios ya hay un precedente de temas de jurisprudencia. Pues lo mismo entiendo yo, y tocaste en la introducción del programa el tema de las vacunas. Que sabemos, Miguel, que hay ahora mucha resistencia a la vacuna, pero tenemos que hacer una última pausa y al regresar no podemos dejar de hablar. ¿Qué está pasando con las vacunas? Volvemos en breve. Residencial Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro.
Lubricentro Rochelle es Plus, porque ahora se unen Lubricentro Rochelle y Rochelle Plus para hacer una marca más fuerte, más grande, más completa y con más servicios. Tendrás una mejor experiencia cuando necesites comprar o cambiar gomas, filtros, lubricantes y baterías con el servicio más plus de la región. Ven a nuestro moderno local en la calle Sánchez, esquina San Santiago, frente a Petronan Rochelle. Puedes contactarnos llamando al 809-554-6449 y en la web www.rochelle.com.do. Rochelle, una marca de servicio. Hemos llegado a la parte final de su programa Diálogo Jurídico, como siempre agradeciéndoles de su sintonía y recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Siempre pues presta a contestarles sus preguntas e inquietudes. Pues hemos llegado a esta etapa, Miguel, y tú no puedes terminar sin decirnos qué es lo que está pasando con las vacunas tanto del adulto como del menor de edad. Mira, el tema de la vacuna es algo que siempre ha existido. Un 30% de la población mundial ha estado siempre en contra del tema de las vacunas, por temas de creencias, por temas religiosos. Yo me acuerdo cuando en el 2008-2009, cuando se introdujo la vacuna del papiloma al programa, empezaron a decir que eso era un plan para esterilizar a las niñas pobres de los barrios y realmente para mí fue una de las mejores medidas, porque al contrario, se demostró que disminuía el cáncer y la razón de eso y fue en donde yo me entrené, fue cuando los australianos se les cuestionó que ellos eran locos, que cómo iban a gastar en ese momento $1,000 para vacunar a las niñas. Que eso era la cantidad de millones de habitantes por $1,000. Y la respuesta del Estado australiano fue que era mejor gastar $1,000 ahora y prevenir un cáncer cervicuterino en esa niña donde ya estaba, se sabía ciencia cierta que el 99.9% estaba asociado a ese virus, que gastar entonces 100,000, 200,000, medio millón en 20, 30 años cuando esa niña tuviera un cáncer cervicuterino. Y realmente desde la década de los 90 hacia la fecha, el programa de inmunización de República Dominicana ha sido incluso se sigue a nivel mundial y nosotros tenemos un programa que se ha mantenido y de verdad ha sido a prueba de todo, porque ha pasado por todos los gobiernos y ese programa se ha mantenido. Sí, lo hemos visto. Y la mejor evidencia de eso es el tema de cómo se manejó el tema del COVID. Ahora bien, sabemos que siempre ha habido una resistencia natural pequeña en la población, pero después del COVID eso se ha incrementado de una manera escandalosa, sí. Sobre todo por toda esta, como dicen, fake news sobre el tema de la vacuna del COVID, y a eso echarle gasolina al fuego. Tenemos un ministro de salud en Estados Unidos antivacuna, donde tú quieras o no, es un país que tiene 300 millones de habitantes y de una manera un ministro de salud diciendo que eso es mentira, que las vacunas no funcionan, que eso no sirve. Entonces, y tú como médico, ¿tú has visto casos de niños que no se han vacunado? En el campo de batalla, y vuelvo y te digo, el programa comenzó en la década de los 90 o cogió fuerza, pero aquí en República Dominicana se ha estado vacunando históricamente, es algo que siempre ha ido. Si fuera verdad, vamos a coger algo tan sencillo como si fuera verdad que la vacuna del COVID está matando gente, la mitad de la población tuviera muerto. Ya tuviera, claro. Por ejemplo, en el caso de nosotros que vivimos aquí en Punta Cana, ¿cuántas veces no nos vacunamos? Sí. Aquí tú agarras 3. Tú el que haya vivido aquí en Punta Cana en esa fecha, a cualquiera que tú agarras, por lo menos tiene una Pfizer, 2 chinas, 2 Pfizer, una china, la AstraZeneca, de todo, y no. Ahora, yo sí te puedo decir empíricamente lo que los médicos hemos visto
no es lo mismo un pulmón vacunado que un pulmón no vacunado. O sea, la neumonía que tiene, o sea, y el caso, y el que no tiene vacuna probablemente se muera. Si se descuida. Pero por ejemplo, tú sabes que mucha gente dice, pero ven acá, es que ya el polio no existe. ¿Y por qué yo voy a vacunar a mi hijo de polio, bueno, por ejemplo? Qué bueno que tú toques ese tema. Creo que fue en el 2012, ahora no recuerdo bien la fecha, en Constanza apareció una enfermedad extraña que le estaba afectando los nervios a los niños. Y se armó es uno de los secretos mejor guardados de este país. No me digas. Y se armó un corre-corre. Íbamos a investigar qué es lo que está pasando, qué eran los químicos, qué no eran los químicos, qué eran los pesticidas, qué no eran los pesticidas, qué fueron los chinos, qué fueron los marcianos. ¿Y tú sabes lo que era? A ese grupo de niños se le había puesto un lote de polio, de vacuna contra el polio, vencido. Y lo que estaban era teniendo polio. Mira, o sea que sí existe todavía. Claro, o sea, la vacuna... O sea, el patógeno está ahí. De hecho, el sarampión también, pero ya no da sarampión. Lo que pasa es que no da, y si da con una incidencia muy bajita. Por la vacuna. Claro. Porque eso es lo que hace la vacuna. Por ejemplo, de hecho, hoy mismo salió en el New York Times un estudio donde la población médica de Estados Unidos está llamando alerta a que la cantidad de casos que se han venido recibiendo de niños con infecciones bacteriales prevenibles por la vacuna han venido en aumento. Incluso hasta la vacuna del tétano la están pues entonces lo que hay que, no sé si existe una obligatoriedad de que no es una elección por parte del padre para ese menor de edad, porque el adulto ya decide sobre su vida. Pero el menor de edad que se puede haber afectado su salud de por vida, no lo puede elegir un padre que está renuente a ello. Yo no estoy completamente seguro si el programa de inmunización en República Dominicana es obligatorio. Si no lo es, debería ser. Precisamente por eso que tú mencionas. Bueno, recuerda que los colegios y las escuelas piden el cuadro o el récord de vacuna como un requisito. Y hay países donde, por ejemplo, para ir a Brasil, si tú no tienes la vacuna de la fiebre amarilla, no te montan. No te dejan entrar. Exacto. Venezuela lo tenía hasta los otros días para los dominicanos, pero después de que lo quitaron. O sea, pero hay muchos países que exigen ciertas vacunas para ingresar. Es una prerrogativa de cada estado. Hasta ahora hemos visto más beneficios, pero por mucho, en la población vacunada que la no vacunada. De hecho, una vacuna moderna, nueva, antes del COVID, la de la gripe. Sí. La influenza, ¿verdad? Está más que demostrado que el que se vacuna contra la influenza padece menor los síntomas. No es que no lo va a tener, pero la vacuna no es para evitar una enfermedad, es para bajar la incidencia de que se complique. Correcto. Porque ya el cuerpo reconoce para mí, eso que ahora incluso, y no es simplemente la población, médicos, pediatras, que andan con esta cuestión y ahora cuestionando que si la vacuna no funciona. O sea, una cosa, te pongo un ejemplo. Pero mira que puede haber un retroceso fuerte. Una cosa rápido, por ejemplo, en Estados Unidos que no ponen la vacuna de la tuberculosis. Bueno, en Estados Unidos tienen pero si usted vive aquí en República Dominicana, donde sí hay tuberculosis y tenemos contacto con tuberculosis, entonces, ¿qué hay que hacer? Ponérselo. Exacto. Bueno. Eso, o sea, son ejemplos concretos. El tema de los estreptococos, el sarampión, la varicela, o sea, no me imagino al mundo dentro de 10 años de que ahora vamos a quitar la de mira, en 10 años, si siguen los jóvenes y las nuevas generaciones con esa creencia, puede haber un retroceso fatal en la salud. Mira, para concluir, que yo creo que es una evidencia que es irrefutable. Sí. Hasta principios de los años 90, yo te aseguro que tú conocías más de una mujer que le sacaron el útero por un tema de cáncer cervicuterino. ¿Y ahora? Y después se demostró que eso estaba asociado, como te dije ahorita, en el 99% de los casos, al virus del papiloma. Desde que se comenzó a vacunar a la población con la vacuna, ha bajado. Hace tiempo que aquí tú no ves de que mujeres muriéndose como antes. Mira, sí. O sea, que la vacuna funciona. Y lo único que ha cambiado es porque pues hay que hacer una campaña. Porque entonces, si hay algo que ha pasado es que los cánceres han aumentado en incidencia y ese en particular, ha bajado. Y eso no hay otra cosa. Bueno, que saquen una investigación ahora y me digan y confirmen lo que ya está escrito, lo que ya está demostrado. Pues creo que el Estado Dominicano ahí juega un rol importante porque va a haber que hacer una campaña de concienciación de que las vacunas son importantes y que los niños necesitan cumplir con el récord de vacunación. Claro que sí. Que pase
algo que el mismo Estado lo lleve al constitucional y porque yo estoy segurito que si vamos a la constitución sí, hay que ponerla. Hay que ponerla, así mismo. Bueno, Russo, hemos terminado el programa. De verdad, te agradezco muchísimo que hayas sacado tu apretada agenda este tiempo para compartir y poner a nuestro público, actualizarlo, ¿verdad?, en todos estos temas. Así que muchas gracias. No, para mí siempre es un placer tener. Gracias, de verdad. Y a ustedes, pues, hasta una próxima.